porque el murmurar es malo. ¿Qué es lo que dice la palabra esa que murmurar? A ver, que aquí lo lee en voz alta. 106, ¿qué? 24, 25. Salmo 106, del 24 al 26. Dice, pero aborreciendo la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Léelo de nuevo, que soy. Oye. Pero aborreciendo la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Fíjense, claro, de este pasaje pudiéramos sacar bastante, pero fíjense una característica de la persona que murmura o que tiene una actitud de queja. Wow. Es una persona que no le cree a Dios. No creyeron. Esa es la raíz por el cual las personas murmuran y tienen un espíritu de queja o un espíritu de inconformidad, porque no han creído las promesas del Señor. Las saben, las han leído, las han estudiado, las han memorizado, las han compartido, pero no las creen en su corazón. Porque como yo estaba diciendo anteriormente, que cuando llega el momento de la prueba, empieza la murmuración. Estuvimos hablando también la semana pasada a 1 Corintios 10:10. Es más, que alguien lo lea el versículo 9 y 11. 1 Corintios 10, del 9 al 11. A 10, del 9 al 11. Que alguien la lea. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Teresa, léelo de nuevo. ¿Puedes repetir la cita? Sí, 1 Corintios 10. 9. 10, del 9 al 11. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Wow. Fíjense que, como dice, claro, después podemos ir al número 13, pero lo que dice el número 9, de no tener la actitud de querer tentar a Dios. ¿Qué es lo que significa tentar a Dios? Tentar a Dios significa de que yo estoy retando una promesa que Dios me ha dado a mí en una situación dada. Y aquí también dice en el versículo 10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Fíjense, lo interesante de este pasaje es que esto está escrito. Buenas noches. A ver, ¿dónde hay una silla? Karina. Oye, ¿qué pues? ¿Te cayó bien, verdad? ¿Estás quemada? ¿Sí? ¿Te ves quemada? ¿Ves maquillada? Entonces, si quieren una consulta con el doctor, está allá atrás, ahí en ese perfil. Si quieren una consulta acerca del swing del golf, también lo tienen allá atrás. Hablen con él. Te estoy haciendo propaganda gratis, no estoy cobrando, ¿ok? Entonces, estamos hablando, leyendo acá 1 Corintios 10, 9, 10 y 11. Número 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En otras palabras, que cuando nosotros leímos el pasaje de la semana pasada, el número capítulo 16, que por lo menos para aquel entonces, cuando el pueblo judío estaba bajo la ley,
por el hecho de que el pueblo judío había murmurado contra Dios, a pesar de que Dios le había provisto de todas las necesidades físicas y esenciales en el caso de ellos. Dice acá de que el destructor, el ángel destructor del Señor, mató a miles de judíos. Y fíjense como dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas. En otras palabras, que el ejemplo del Viejo Testamento tiene una aplicación en cierta manera o en cierta medida para nosotros ahora que estamos en la era de la gracia o en la era de la iglesia. De la misma manera como Dios detestaba el espíritu de murmuración que existió en el pueblo judío en muchas oportunidades, es la misma actitud que Dios tiene en el día de hoy, que nosotros estamos bajo la gracia. Ahora, que se significa literalmente de que, por ejemplo, que en el versículo 10, de que el destructor, el ángel destructor, estuviese cepillando a algunos hijos de Dios porque han tenido una actitud de murmuración, no sé, la verdad que no sé en qué manera se pudiera entender eso, pero que definitivamente es una advertencia para todo cristiano. Dios no ve ninguna razón por el cual el cristiano tenga que murmurarse o quejarse. Esa no es su voluntad. Como yo estaba diciendo la semana pasada, que muchas veces ese espíritu de murmuración y de queja se puede empezar a propagar con otras personas. Aquella persona que tiene un espíritu de queja, de repente se empieza a quejar con respecto a algo o con respecto a alguien con otras personas. Y ese tipo de comunicación se convierte en un veneno. Ese tipo de una connotación negativa cuando estamos hablando de algo o de alguien o de algún suceso en particular puede tener una connotación negativa que es como un veneno que nosotros le estamos inyectando al corazón de la persona. Como yo estaba diciendo la semana pasada, si va a haber una situación, si va a haber algún comentario negativo que yo tenga que decir acerca de algo, acerca de alguien, solamente se lo debo compartir para aquellas personas que son parte de la solución del problema o son parte del problema también de la situación. Pero aquellas personas que no tienen nada que ver con esa situación son esas personas que deben tener sus oídos totalmente virgen a todo ese tipo de comentarios. Las cosas que yo vi pasar en la iglesia de la República Dominicana cuando estuve en Venezuela con Ricky hace unas pocas semanas atrás, como comentarios innecesarios, como murmuraciones y espíritus de queja cayeron en oídos de aquellas personas que no eran ni parte del problema ni la parte de la solución, y esas personas fueron afectadas en sus vidas espirituales hasta el día de hoy. Tanto así de que muchas de estas personas han desaparecido de la congregación. Y como iglesia, para ellos es el mundo. Mientras que la vida espiritual de ellos está en decadencia, en decadencia. Así que nosotros debemos ser sumamente sabios en las cosas que nosotros estamos comunicando. Yo lo que quería hablar esta noche, claro, esta es la introducción, y yo quería hablar un poco acerca de la segunda palabra. Fíjense lo que dice Filipenses 2:14. Hagan todas las cosas sin murmuración, sin contienda. La murmuración proviene de una reacción emocional. La contienda proviene de una reacción intelectual. La murmuración es algo principalmente emocional, pero la contienda proviene de una actitud intelectual. Es interesante que yo puedo empezar con una murmuración y de repente se convierte en una contienda. Y cuando yo de murmuración brinco a una contienda, la situación empeora. Mi situación, mi condición, tanto espiritual, emocional, se está empeorando. Empieza como una murmuración y puede encadenar a una contienda. Ahora, ¿qué es lo que significa la palabra contienda? Viene de una palabra griega que significa dialogismos. Tú no hablas griego. Dialogismos. Eso es lo que significa la palabra contienda, dialogismos. Ahora, ¿qué significa esto?
La palabra dialogismo está dividida en dos partes. La primera parte de la palabra se llama dia, que es una proposición que intensifica el significado de la segunda parte de la palabra. Y el significado de la segunda parte de la palabra, que es logizomai, significa reconocer, tomar con un inventario, concluir. Literalmente significa un razonamiento completo, pensar cuidadosamente, considerar cuidadosamente. Implica el razonar con uno mismo, el cual implica el significado básico de un pensamiento interno. La contienda implica un cuestionamiento de la mente y sugiere una actitud de arrogancia por aquellos que asumen que siempre están correctos. En otras palabras, que la persona que contiende, la persona, ¿cómo se? Contencioso, ¿no? Contencioso. La persona contencioso sugiere que proviene de una actitud de arrogancia por aquellos que asumen que siempre están en lo correcto. El argumentar en el cuerpo de Cristo es un espíritu de romper la comunión, de romper la unidad. Por eso el apóstol Pablo comentó en la primera parte del capítulo 2 acerca de la humildad. Estas palabras, como dice la primera parte del libro de Filipenses, capítulo 2, primero habla con respecto a la actitud de Cristo, que era una actitud de humildad. La persona que se caracteriza en ser humilde es una persona que no tiene un espíritu de contienda, no tiene un espíritu de querer contener, de querer pelear, de querer fajarse, de querer imponer su idea o sus pensamientos sobre los demás. Y siempre me viene a la mente este pasaje en el Nuevo Testamento, el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo fue entregado y nosotros no vemos al Señor Jesucristo peleando como un gallito de pelea, no, y ahí fajándose con todas aquellas personas que lo querían crucificar, sino que Él actuó con humildad en esa situación dada. Alguien hizo el comentario acerca de la palabra contienda o dialogismos. Dice que se desarrolló con la idea específica de cuestionar, dudar, discutir la verdad acerca de algo en particular. Ahora, en Romanos 14:1 es usado en juzgar a los creyentes. Cuando yo contiendo con alguien en un tema en particular, yo lo estoy juzgando. Ahora, el murmurar es esencialmente emocional y la contienda es intelectual. Una persona que continúa el murmurar y quejarse contra Dios, eventualmente va a argumentar y discutir con Dios. En el Nuevo Testamento, lo que es la contienda es usado principalmente con un sentido negativo, manifestando razonamientos que provienen de la parte egocéntrica de la persona. Aquellas personas que se caracterizan en ser gallitos de pelea, aquellas personas que se caracterizan en querer cuestionar y darlo a comunicar verbalmente, proviene de un espíritu egocéntrico. Aquí también describe un razonamiento de una mente natural de independencia para con Dios. La persona contenciosa en la práctica de su vida, aunque haya aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, es una persona que actúa independientemente. Es una persona que piensa que sus caminos, que su razonamiento y que sus conclusiones están siempre en lo correcto. Todo el mundo está en silencio, ¿viste? ¿Qué será? Queremos murmurar contra el Me atrevo a decir, Porque está tumbado medio el mensaje. me atrevo a decir que todos nosotros nos identificamos un chico. Sí, definitivamente. No contiendas en público. Sí, no. Sí. La contienda, el discutir, el argumentar, etcétera, etcétera,